Hola, hoy voy a exponer una conjetura a partir de la novela de Mariano de Azuela que se llama Revolución y colonización, dos caras de la misma moneda. Mi tesis dice que la revolución y la colonización son dos procesos que parecen opuestos, pero que, como hemos podido observar en esta novela de Azuela, pues los métodos son los mismos, aunque sus actuantes sean diferentes. El primer argumento con el que yo sustento esto es con la terminología. Resulta que la colonización se define como la ocupación por parte de un Estado extranjero de un territorio alejado de sus fronteras con el fin de explicarlo y dominarlo de forma administrativa, militar, política y económica. Por su parte, la revolución se define como un cambio brusco en los ideales de una sociedad. Entonces, es aquí cuando estos dos términos entran a congeniar, porque la colonización presupone un cambio brusco pues en todos estos ámbitos que yo ya he mencionado, y que al igual que sea en la revolución. Y pues además ambos tienen el fin de imponer sus ideales respecto a los ámbitos que ya hemos mencionado. El segundo argumento es que ambos están compuestos por un ideal de la clase social. Entonces, por un lado es necesario tener en cuenta que la revolución está efectuada generalmente por los campesinos, por la gente del común. Y pues es aquí donde entra la diferenciación que yo mencionaba en un principio, que es el hecho de que la colonización sí se da por parte de entes o personas que se consideran de un nivel o de una raza superior. Pero la cuestión de las razas sociales es de decidir quién sí y quién no tiene derecho pues a los beneficios y a los recursos. En un principio en la novela vemos como a Luis Cervantes quieren matarlo porque es un curro, un güerito, un señorito, porque viene de una clase superior. Y en varias ocasiones los revolucionarios dicen que van a matar a los curros porque están peleando, se supone, contra el estancamiento de las clases inferiores y los abusos de la clase alta. Podríamos incluso ver este proceso entonces o tomarlo como una respuesta al efecto colonizador. El tercer argumento que utilizo es el uso de la violencia y la cuestión de los saqueos. Nos dice Solís, que es uno de los personajes que me parece más poéticos de esta novela, y una de las frases que él menciona es: qué hermosa es la revolución aún en su misma barbarie. De la misma forma en la que llegan los españoles a nuestras tierras, matando inocentes, saqueándola, quitándole todos los recursos, violando a las mujeres, proclamándose dueños de las tierras, pues llegan también aquellos que se hacen decir se hacen llamar, los liberadores del pueblo, los revolucionarios, pues atemorizando pueblos, saqueándolos, también violan mujeres a los sitios donde llegan. Y hay una cita muy interesante de La Pintada que dice: entonces, ¿para qué fue la revolución? Incluso me permito ampliarlo un poquito y nos dice así: llega uno a cualquier parte y no tiene más que escoger la casa que le cuadre y esa agarra sin pedir licencia a nadie. Mostrando así entonces que no les importa nada más pues que demostrar una supremacía adquirida a través de la violencia y la consecución de sus antojos a través de las mismas, al igual que los colonizadores. El cuarto argumento es que los ideales ya son impuestos y ambos ideales son de progreso. Nos dice Luis Cervantes en la novela: nosotros peleamos en defensa de los sagrados derechos del pueblo, pisoteados por el vil cacique. Los españoles llegan planteando el deber ser de las cosas para ellos, con el desconocimiento de la subjetividad del otro. La misma situación se vive con los revolucionarios. Cuando ellos están en todo su recorrido, aunque sí muy bien no están seguros de cuáles son las causas
que pelean llegan a imponer y asesinar a todo aquel que no está de acuerdo con los factores de la revolución. Y así es por esto que entonces asesinaban a los curros o los tomaban como prisioneros. Lo relevante aquí es que ambos buscan el progreso, pero ¿el progreso de quién? Pues el propio que Cervantes poéticamente nos decía en esta cita anterior que les mencionaba al principio, luchan por los derechos del pueblo. Lo único que podemos ver, tanto en la novela como en la colonización, es que lo que se busca es establecer su propio bienestar, bajo unos ideales de progreso conjunto, pero finalmente terminan desbaratándose cuando llegan al poder. Y es así como le doy paso al siguiente argumento, que es el quinto y último, y es el cambio de los ideales de poder a llegar a la meta. Solís, nuevamente en la novela, nos menciona: la revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella no es el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval. No es un secreto que el poder cambia a las personas, porque les permite mostrarse como realmente son. No necesitan pedirle permiso a nadie para esto. Los actuantes de estos dos métodos que estamos trabajando no son ajenos. La codicia pervierte todos los ideales que se tienen planteados desde un principio. Es por eso que los españoles querían más de lo que habían de estas tierras y empiezan a realizar prácticas corruptas con los recursos, y los revolucionarios, como no sabían qué hacer con el poder, aunque pues no es posible juzgarlo por ellos, por eso teniendo en cuenta que no tienen educación, lo que terminan haciendo también es buscando establecer su bienestar y manejando el poder a su conveniencia. En conclusión, considero que ambos son acontecimientos históricos y barbaries. Son procesos barbáricos que plantean la existencia del ser humano como un objeto y se pierde el valor de la vida de este o el respeto a la vida del otro. Entonces, los actuantes se dejan seducir por un posicionamiento social, por una esfera económica y política. Además, ambos han sido romantizados por los ideales. La colonización, porque hay muchas personas que siguen idolatrando a los europeos como cuestiones de supremacía, porque siguen proclamando los ideales eurocéntricos y les agradecen por haber traído la modernidad a estas tierras, y los revolucionarios porque se supone que nos liberan de ese yugo opresor del gobierno. Pero entonces realmente ninguno de los dos procesos ha favorecido a quien realmente tendría que favorecer, sino que se ha quedado, no ha podido ir más allá de los intereses personales de unos cuantos. Utilizan los mismos métodos, tienen quizás las mismas intenciones, pero no arrojan los mismos resultados, debido a que los impactos en las sociedades son distintos, teniendo en cuenta los factores contextuales y culturales. Muchas gracias.